A los 16 años, arruiné la boda de mi papá por culpa de mi madrastra. 30 minutos antes de la boda con mi papá, mi madrastra me dice que no quiere que asista a la ceremonia. Se lo cuento a mi padre, y él decide cancelar todo. Actualmente tengo 16 años, estoy cursando la secundaria, y últimamente las cosas con mi futura madrastra han sido bastante tensas. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía solo 6 años. Aunque era muy pequeña y mis recuerdos de ella no son del todo claros, sí recuerdo cuánto la queríamos mi papá y yo. Ella fue casi como mi mejor amiga cuando era niña, y aunque estuvo poco tiempo en nuestras vidas, me siento muy afortunada de haber sido su hija. Después de que ella murió, mi papá cayó en una profunda tristeza. Aún así, se esforzó al máximo y siempre estuvo presente. Estoy muy agradecida de tenerlo como padre. Nunca me falló, siempre me apoyó, y aunque a veces estaba muy ocupado por el trabajo, jamás sentí que no podía acudir a él. Siempre me dejó claro que estaría disponible para mí, sin importar qué tan ocupado se encontrara. Eso me marcó profundamente. Lo que quiero decir con todo esto es que ha sido un padre excepcional y jamás me ha decepcionado. Así que cuando, hace algunos años, comenzó a salir con Camila, me alegré por él. Pensé que merecía volver a ser feliz. Me hizo feliz ver que seguía adelante con su vida. A diferencia de otros niños en una situación parecida, yo no sentí celos ni inseguridad. Al contrario, apoyé totalmente su relación porque deseaba que él pudiera pensar también en su bienestar. Ya había sido un padre ejemplar conmigo, y ahora yo quería que tuviera su propia felicidad. Creo que fue una sorpresa para muchos en mi familia que yo, con solo 16 años, tuviera una actitud tan madura, y todos lo reconocían. Sin embargo, la única persona que parecía no estar contenta con mi presencia era Camila. Y lo más curioso es que yo nunca tuve nada en su contra. Camila y mi papá se conocieron por medio de amigos en común, y al cabo de unos meses empezaron a presentarse a sus respectivas familias. Recuerdo que la primera vez que ella me conoció, se mostró amable y educada, al menos mientras mi padre estaba presente. Pero en cuanto él salía de la habitación, notaba un cambio. En ese momento no entendía bien qué era, pero ahora me queda claro que su actitud se volvía distante. Pasaba de ser simpática a mostrarse fría o indiferente. Y tan pronto como mi papá regresaba, volvía a actuar como si todo estuviera bien. Me pareció extraño, pero como tenía solo 16 años, creí que quizás estaba exagerando. Pensé que tal vez era cosa mía y traté de no darle importancia. Ese mismo patrón se repitió a lo largo de los años siguientes. Jamás lo hablé con nadie, porque no era algo grave ni fácil de explicar. Ella solo fingía cordialidad cuando mi papá estaba cerca, y cuando no, me ignoraba o era seca conmigo. No era algo terrible, pero desde luego tampoco era bueno. Como mi padre parecía feliz, opté por no decir nada. Después de un año de estar saliendo, Camila se mudó con nosotros, y desde entonces la convivencia fue incómoda. Ella trabajaba desde casa, así que cuando yo volvía del colegio, el ambiente en casa se volvía tenso. A pesar de vivir bajo el mismo techo, ella hacía como si yo no existiera. Evitaba hablarme, me ignoraba por completo, y solo interactuaba conmigo lo mínimo necesario. Era una situación incómoda, porque, aunque no había discusiones ni conflictos abiertos, sí sentía una especie de rechazo constante. Vivíamos en la misma casa, pero parecía que yo era invisible para ella. No entendía por qué actuaba así, ya que nunca le falté al respeto ni le mostré desagrado. Al principio pensé que era solo su forma de ser, o que tal vez necesitaba más tiempo para acostumbrarse a mí, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que su actitud no cambiaba. Nunca me gritó ni me maltrató directamente, pero la manera en que me evitaba decía mucho. Y yo seguía sin decir nada, porque no quería arruinar la felicidad de mi papá. Me esforzaba por mantener la paz en casa, aunque me resultara difícil. Siempre pensé que si mi padre supiera cómo me hacía sentir Camila, no estaría contento. Pero nunca quise preocuparlo. Solo quería que fuera feliz. Pero en cuanto mi papá regresaba del trabajo, Camila se transformaba por completo y actuaba como si fuera mi mejor amiga en el mundo. Me parecía bastante extraño, pero como no sentía que estuviera afectando mi vida de forma directa, simplemente lo dejé pasar. Nunca comenté nada. Era como si entre las dos existiera un acuerdo silencioso. No mencionaríamos nada por el bien de mi padre y su felicidad. Sin embargo, pronto entendí que entre ella y yo no había cercanía, ni la habría nunca, y en realidad no me molestaba. Así fue como convivimos los últimos años. Mi papá nunca llegó a saber que nuestra relación era prácticamente inexistente. Estaba convencido de que éramos unidas,
porque eso era lo que Camila le mostraba cada vez que él estaba cerca. Hace unos meses se comprometieron, y su boda debía celebrarse la semana pasada. Pero no ocurrió, y fue por mi culpa. Aún me siento un poco culpable por eso. Lo que sucedió fue que, poco antes de que iniciara la ceremonia, Camila me apartó y me dijo que prefería que no asistiera. Según ella, arruinaría la estética del evento. Me explicó que había contratado fotógrafos profesionales y que no quería que mi presencia estropeara las fotos. Me pidió que entendiera su punto de vista. Yo iba a ser una de las damas de honor, aunque sabía que solo me había incluido para agradar a mi papá. En realidad, no quería que formara parte del cortejo nupcial. Solo acepté para que mi papá estuviera feliz. Y yo sabía muy bien la verdadera razón por la cual no deseaba que yo estuviera en la ceremonia, ni en las fotos. Hace unos meses, sufrí un accidente con un perro que me mordió la cara. Fue un incidente desafortunado, pero completamente culpa mía. Siempre he tenido la costumbre de acariciar a los perros que veo, y un día, vi a una mujer paseando a su pastor alemán. Me agaché para tocarlo sin pedir permiso. Supongo que lo asusté, y me atacó. Me mordió principalmente en la nariz y las mejillas, que estaban justo a la altura de su hocico. Tuvieron que llevarme de urgencia al hospital. Fue algo muy angustiante. Por suerte, me atendieron rápido. Desde entonces, tengo cicatrices por las cirugías reconstructivas. Aún están sanando, y aunque no sé si desaparecerán del todo, sí han comenzado a eliminarse poco a poco. Tuve dificultades para aceptar que estas marcas quedarían en mi rostro por un tiempo. Me sentía muy insegura y triste al respecto. Sin embargo, mi papá me ayudó mucho. Siempre me decía que me veía increíble, que las cicatrices eran símbolo de mi fortaleza y que debía sentirme orgullosa. Eso me dio valor para aceptar los cambios. Con el tiempo, la mayoría de las personas a mi alrededor fueron comprensivas. Me ofrecieron apoyo, me animaron y trataron de levantarme el ánimo. Pero Camila nunca fue una de esas personas. Siempre intuí que era alguien superficial, pero jamás pensé que llegaría al punto de hacerme sentir tan mal. Que me dijera que no quería que asistiera a la boda, especialmente ese día, me dolió mucho. Me sentí herida. Le pregunté, sin rodeos, si esto tenía que ver con las cicatrices que aún tengo en el rostro. Ni siquiera se tomó un segundo para dudar antes de decir que mi rostro realmente le parecía una distracción, algo desagradable de ver. Según ella, no quería que eso quedara registrado en las fotos de su boda, porque arruinaría todo. Me dijo que por eso necesitaba mantener el área despejada, y que no podía permitir que mi padre supiera nada de esto, ya que se molestaría con ella. Eso era lo último que necesitaba en su gran día, considerando lo estresada que estaba por asegurarse de que todo fuera perfecto. Esperaba honestamente que yo desapareciera del evento, la boda de mi propio papá, solo porque pensaba que mi apariencia ya no era lo suficientemente buena para estar presente. Fue tan increíblemente arrogante que decidí que no iba a callarme más y que le contaría todo a mi padre ese mismo día. En ese momento, no me importaba si estaban a punto de casarse. Me quedó claro que Camila no era digna de estar con él, ni de compartir nuestra vida. No quise confrontarla directamente, así que fingí estar de acuerdo. Le dije que entendía lo que me estaba pidiendo y le prometí que me mantendría alejada de la ceremonia. También le aseguré que inventaría alguna excusa para decirle a mi papá por mi ausencia, de modo que ella no tuviera problemas. Fue lo suficientemente ingenua como para creérselo, y hasta me agradeció con entusiasmo, diciendo que le estaba haciendo un gran favor y que no esperaba tanta comprensión de mi parte. Me dijo que era muy madura para mi edad. Solo me reí y salí de la habitación donde nos estábamos preparando en el hotel, ya que la boda se celebraría en ese mismo lugar. En cuanto salí, fui directamente a mi habitación y tomé el teléfono. Decidí llamar a mi padre de inmediato para contarle lo que había pasado. Él ya estaba abajo, en el sitio donde iba a celebrarse la ceremonia, y no quería perder tiempo recorriendo el hotel para encontrarlo. Sabía que, incluso a solo 30 minutos del inicio de su boda, él contestaría mi llamada sin dudarlo. Tal como esperaba, atendió en el primer timbrazo. Sin darle espacio para hablar, comencé a contarle todo. Le relaté desde el principio, sin pausas, lo que había pasado con Camila, incluyendo cómo me había tratado todos estos años. Le conté que siempre fingía tener una relación conmigo solo cuando él estaba cerca, que en realidad no me conocía ni le importaba hacerlo, y que jamás estuvo interesada en ser una familia. Y le dejé claro que estaba convencida de que, una vez se casaran, ni siquiera seguiría esforzándose por mantener las apariencias. Lo único que le interesaba era estar con él, lo demás no le importaba en absoluto. Le dije que, si él decidía seguir adelante con la boda, lo entendería,
pero sentía que era justo que supiera toda la verdad antes de dar ese paso. Durante la llamada, él no dijo mucho. Me agradeció por haberle contado lo que estaba ocurriendo, aunque fuera tan cerca del inicio de la ceremonia, y me dijo que ahora sabía lo que debía hacer. Luego colgó. Me pidió que me quedara en mi habitación hasta que me avisara. Pasaron horas sin saber absolutamente nada. Mientras tanto, varias personas me escribieron preguntando por qué se estaba retrasando la ceremonia y qué estaba pasando con mi papá y Camila. Pero después de más o menos una hora, los mensajes se detuvieron y todo quedó en completo silencio. Intenté llamarlo, pero su teléfono me mandaba directo al buzón de voz. También contacté a algunos de sus amigos, pero tampoco sabían qué estaba ocurriendo. Me dijeron que, tras nuestra llamada, mi padre fue a la habitación de Camila a hablar con ella y no volvió a salir. Lo único que comunicó fue que la boda quedaba cancelada. Ese fue el mensaje que se transmitió a todos los invitados, por lo que ya nadie me escribía preguntando sobre la ceremonia. Estaba muy angustiada, pensando que mi papá se enojaría conmigo por haber arruinado su boda. No dejé de llorar en mi habitación hasta que, después de casi 4 horas, finalmente vino a buscarme. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que no debía preocuparme, que era hora de regresar a casa. Naturalmente, le pregunté por Camila, y él respondió que ella no volvería con nosotros y que la relación había terminado. Lo dijo de forma tan calmada que no supe si estaba triste o enfadado. Hasta ahora, no lo sé, porque se rehúsa a hablar del tema conmigo. Creo que está dolido, pero no lo expresa para no hacerme sentir mal. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que me siento culpable. En cuanto a Camila, ha estado hablando mal de mí. Me cuesta creer que una mujer adulta pueda expresarse así sobre una chica de 16 años que solo quería proteger a su padre. Ha hecho varias publicaciones en Facebook. No menciona mi nombre directamente, así que no hay pruebas claras, pero estoy segura de que se refiere a mí. Me pinta como alguien manipuladora y malintencionada, lo cual me parece muy injusto, porque sinceramente no creo haber hecho nada con mala intención. Incluso ha insinuado que todo fue un plan de mi parte, que esperé hasta el último momento para contarle todo a mi papá con el propósito de humillarla frente a todos. Pero eso no tiene sentido, la única razón por la que hablé fue porque ella me pidió que no asistiera a la boda por mis cicatrices. Y eso fue lo que lo cambió todo. También he estado diciendo que yo fui quien fingió nuestra relación, y que nunca puse de mi parte para conectar con ella en un nivel humano. Puede que haya algo de verdad en eso. Cuando me di cuenta de que no era la misma persona que mostraba ser con mi papá, dejé de intentar entenderla o llevarme bien con ella, y simplemente empecé a ignorarla también. Pensé que lo hacía porque ella, desde el principio, no mostraba interés en tener una relación conmigo. Ahora puedo ver que está realmente dolida por todo esto, y eso me hace sentir responsable. Siento que arruiné una boda entera. Sé que, objetivamente, no debería sentirme culpable, pero no puedo evitarlo. Me siento insegura por lo que hice. Incluso creo que, de alguna forma, le debo una disculpa tanto a Camila como a mi papá. Quizás mi error fue no haber hablado antes. Guardé todo esto para mí hasta el último momento, y al hacerlo, probablemente intensifiqué las consecuencias. Pero tenía miedo de estar actuando solo por mis emociones. No quería precipitarme sin estar segura de que no estaba exagerando o malinterpretando la situación. Por eso esperé tanto. Ahora me pregunto, ¿realmente fui yo la que estuvo mal por contarle a mi papá lo que pasaba con Camila apenas media hora antes de la boda y provocar que se cancelara, solo porque ella me dijo que no quería que asistiera por mis cicatrices? ¿Ya que arruinarían las fotos? Actualización 1. Hola, quiero agradecer a todos por los comentarios amables en mi publicación original. Lo aprecio mucho y me han hecho sentir apoyada. He leído todo lo que me han dicho y he decidido que no voy a disculparme. Después de todo lo que ha pasado, sinceramente no creo que deba hacerlo. No le debo ninguna disculpa a Camila, porque lo que ella dice que soy, en realidad es lo que ella es, y mucho más. Mi papá la ha bloqueado en todas las redes para evitar que le hable, pero ella todavía puede enviarme mensajes. Y eso fue lo que hizo hace unos días. Me atacó por lo que hice antes de la boda. Han pasado casi 15 días desde el evento, y esto ocurrió tal vez hace unos 4 días, poco después de mi publicación aquí. Empezó con un mensaje de texto en el que me preguntaba si podíamos hablar. Pensé, ¿por qué no? Porque en ese momento aún sentía algo de culpa por lo que había hecho con la boda. Pero resultó ser un error enorme, porque cuando le dije que podía llamarme, me llamó. Contesté el teléfono y, de inmediato, ella y un grupo de sus amigas comenzaron a gritarme y a insultarme de la manera más horrible que pudieron. Fue como un ataque que duró aproximadamente 1 minuto y medio.
Yo estaba tan sorprendida que no pude procesar lo que estaba sucediendo. Lo más impactante de todo esto es que estamos hablando de una mujer de unos 30 años. Puedo entender que no le guste lo que hice, pero esto fue más que una reacción normal, fue acoso, algo que no esperaba, ni siquiera después de todas las publicaciones que había hecho en su contra. Supongo que debía haber imaginado qué tipo de persona era desde el principio y no haber interactuado con ella en absoluto, pero me sentí culpable y eso afectó mi juicio, lo cual fue un error, y ahora me doy cuenta de ello. De todos modos, tan pronto como pude reaccionar, colgué la llamada y fui directamente a hablar con mi papá. Le conté sobre la publicación y la llamada telefónica, y le pedí disculpas por ocultarle lo que había sucedido. Le expliqué que siempre terminaba empeorando las cosas, sin saber cómo manejar toda esta situación. Tuvimos una conversación seria sobre mi comportamiento, y él me dijo que siempre podría acudir a él cuando tuviera problemas y cuando necesitara ayuda, porque esa es su función como padre. Me recordó que él está ahí para protegerme y que no tengo que preocuparme por protegerlo a él. Me aseguró que yo era lo más importante en su vida y que nada ni nadie podría cambiar eso, así que no tenía que preocuparme por cosas sin importancia como que se molestara por algo tan trivial. Además, me dijo que en realidad estaba contento de que le hubiera contado la verdad a tiempo para evitar que se casara con Camila, porque si la boda hubiera seguido adelante, las cosas podrían haber sido mucho peores. Lo que aprendí de todo esto es que debería dejar de dudar de todo y ser siempre honesta con mi papá, porque él es la única persona que siempre podrá sacarme de los problemas. Y necesito ser transparente con él por su bien y por el mío. Después de nuestra conversación, mi papá decidió llamar a Camila y regañarla por su comportamiento hacia mí. Estaba muy molesto por lo que había hecho, aunque no sabía nada sobre las publicaciones en redes porque había bloqueado a Camila de todas partes, al igual que sus amigos. Yo era la única que seguía en su lista de contactos, probablemente porque quería que viera todo lo que decía sobre mí, sabiendo el impacto que tendría. Y como una tonta, caí en su juego sin pensar en las consecuencias. Me sentí algo decepcionada conmigo misma por haber sido tan ingenua, pero mi papá me dijo que no era una tonta, solo tenía 16 años. De todos modos, él la llamó, y esta vez fue él quien la regañó. Le mandó un mensaje preguntándole si podía hablar y, cuando ella aceptó, la llamó y la reprendió por intimidarme con sus amigos. Le dejó claro que, si volvía a hacer algo así, las cosas se pondrían muy feas para ella. Finalmente, la amenazó con denunciarla a la policía si volvía a acosarme y colgó sin darle espacio para defenderse, porque no veía ninguna justificación para lo que había hecho. Actualización 2. Esta actualización llega al día siguiente del anterior, porque esta mañana Camila vino a nuestra casa para hablar con mi papá, y las cosas no salieron nada bien. No sé por qué, pero parece que ella sigue pensando que puede arreglar las cosas con mi papá y regresar con él, a pesar de lo que me hizo. Mi padre ni siquiera le abrió la puerta cuando llegó y le dijo que se fuera, porque no tenía nada que decirle y no quería escucharla. Pero ella se negó a irse y empezó a insistir en que no se iría hasta que pudiera hablar con él. Cuando le dije que ya no era bienvenida aquí, empezó a gritarme que no tenía nada que ver con eso y que debía mantenerme al margen, que no debía meterme donde no me llamaban. Pero esta vez no iba a retroceder. Esta es mi casa, y ella estaba en mi territorio ahora. Así que le respondí y le dije que, si intentaba arruinar nuestro fin de semana, llamaríamos a la policía y las cosas podrían ponerse feas, porque no dudaría en hacerla sacar de nuestra propiedad. Desafortunadamente para ella, no lo tomó en serio y siguió peleando conmigo, como si eso fuera a llevarla a algo positivo con mi papá. Es una mujer tan absurda que vino aquí para tratar de arreglar las cosas con mi padre, pero terminó peleando conmigo, algo que sabía que mi papá no iba a tolerar. Obviamente, para ella, era más importante pelear conmigo que ganarse a mi papá, lo cual fue muy triste. No sé qué pensaba, pero mi papá realmente la quería, y ella solo estaba haciendo el ridículo al pelear con la hija adolescente por una razón sin sentido, solo por odio hacia mí. Después de discutir un rato con ella, me di cuenta de que no valía la pena seguir con esa conversación. Era completamente ilógica e irrazonable, y no quería seguir perdiendo el tiempo peleando. Ella seguía culpándome por todo, aunque la cancelación de la boda era su propia culpa. Me estaba poniendo realmente molesta y decidí que ya no quería seguir con esto. Mi papá y yo dejamos de responderle y llamamos a la policía para que se la llevaran, porque no queríamos perder más nuestra mañana con ella. Ella seguía gritando, pero no nos importaba, así que dejamos de hablarle. Finalmente, cuando los policías llegaron, la arrestaron, pero no creo que haya sido más que una advertencia para ella. Al menos ahora aprendió la lección. Estaba completamente sorprendida de que realmente hubiéramos llamado a la policía. Se notó en su rostro cuando salimos de la casa mientras la arrestaban. En algún momento,
Cuando se dio cuenta de que ya no nos importaba, Camila comenzó a gritarme aún más fuerte que antes. Fue un movimiento valiente, por decirlo, porque los policías estaban justo allí, y ella no hacía más que demostrar lo desequilibrada que estaba. Había perdido completamente la calma y comenzó a maldecirme, lo cual fue tan sorprendente que incluso los policías se quedaron impresionados. Esto es parte de la razón por la cual mi padre decidió denunciarla, aunque no era algo que inicialmente planeáramos hacer. Pero su comportamiento fue completamente inapropiado, y no podíamos dejarlo pasar. Ella estaba maltratándome verbalmente, y eso no podía quedar sin respuesta. Su actitud fue tan trastornada y patética que me alegra que finalmente se haya ido. Realmente espero que no regrese, porque no necesitamos este tipo de problemas en nuestras vidas. Mi padre y yo hemos lidiado con suficiente drama en las últimas semanas, y sinceramente, ya estamos agotados de todo esto. Actualización 3. Hola a todos. Bueno, han pasado unos 3 meses desde que se canceló la boda y todo eso, y mi padre y yo decidimos hacer un viaje para despejar nuestras mentes. Estoy de vacaciones de verano en este momento, y hemos salido de excursión, algo que a mi madre solía encantarle, y que a mí también me encanta. Estar en la naturaleza ha sido lo mejor para nosotros, y realmente hemos disfrutado mucho. Lo más importante para mí es que estamos construyendo una mejor relación entre mi padre y yo. Los malentendidos del pasado ya no deberían volver a suceder. Al final del día, somos lo único que nos queda, y mi papá es la única persona en quien puedo confiar. Ahora sé que necesito ser honesta con él, contarle las cosas importantes, sin temer que algo lo moleste o intentar protegerlo de cosas que ni siquiera necesita saber. No hemos sabido nada de Camila durante mucho tiempo, y sinceramente, espero que siga así. La realidad es que la odio. Sé que odio es una palabra fuerte, pero no encuentro otra que se ajuste mejor a lo que siento hacia ella. Después de que la arrestaron, la liberaron, pero ella siguió hablando mal de mí y de mi papá. La verdad, ni me importa lo que diga, porque sé perfectamente qué tipo de persona es, y lo más importante es que estamos felices de habernos liberado de ella. Actualización 4. Les tengo una nueva situación bastante incómoda que ocurrió recientemente. Resulta que Camila decidió aparecer en mi escuela, sí, en mi escuela, para hablar conmigo. Imaginen mi sorpresa y vergüenza cuando la vi de pie en el pasillo con una expresión suplicante en su rostro. Se acercó a mí y comenzó a implorarme que intercediera ante mi padre para que reconsiderara su decisión de alejarse de ella. Se arrodilló frente a mí en medio del pasillo y comenzó a llorar, pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas con él. La situación fue tan embarazosa que sentí que todos los ojos estaban puestos en nosotros. Mis amigas, notando mi incomodidad y la extraña escena, me rodearon rápidamente y me sacaron de allí. Camila seguía suplicando detrás de nosotros, pero no me detuve, simplemente me marché. Mis amigas me acompañaron a casa porque temían que Camila pudiera seguirnos. Por suerte no lo hizo, pero la experiencia me dejó una sensación de malestar. No puedo creer que haya ido a mi escuela y me haya puesto en una situación tan vergonzosa. Esta vez sí le voy a contar a mi padre lo que sucedió tan pronto como llegue del trabajo, porque creo que esto es preocupante y Camila me da bastante miedo. Actualización 5. Después del vergonzoso encuentro en la escuela con Camila, decidí contarle todo a mi padre hace un rato, cuando llegó. Cuando le expliqué lo que sucedió, mi padre se puso furioso y decidimos tomar medidas para protegernos. Mi padre decidió presentar una orden de restricción contra Camila para evitar que se acerque a nosotros en cualquier lugar, incluida mi escuela. Además, decidimos solicitar una orden judicial para que no continúe publicando nada sobre nosotros en las redes sociales, ya que sus acciones estaban afectando nuestra privacidad y bienestar emocional. En caso de que vuelva a incumplir algo de todo esto, podría terminar sufriendo acciones legales. Mi padre me ha pedido que no continúe publicando en Reddit, ya que le conté que estaba usando este lugar para recibir consejos, ya que no cree que sea buena idea con toda la situación legal. Así que esta será mi última actualización.